Yo me pregunto qué pensaron los contemporáneos de Jesús. Me puse a hacerle esta semana un repaso. Ahí, un repaso de alguna manera somero, no muy profundo, y le voy a mencionar qué pensaron los contemporáneos de Jesús cuando lo vieron, cuando lo tuvieron ahí, cuando debieran tener entendimiento de quién era Él. Póngale cuidado de lo que pensaron. Mateo capítulo 13, versos 54 a 58. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Oiga esto. Lo veían haciendo los milagros y hablando y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde? Y escuche, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Te das cuenta cómo razonaba esa gente? Razonaba naturalmente. Esa era la forma de cómo ellos razonaban. Si este Jesús hace esos milagros y habla de esa manera, ¿en qué escuela estudió? ¿A qué universidad lo llevaron? Porque es que él no es de una familia así pues como muy reconocida, que digamos. Mire que él es de una familia de carpinteros. Él es el hijo del carpintero. La mamá de él se llama María. Los hermanos se llaman Jacobo, José, Simón, Judas. Las hermanas todas nosotros las conocemos, nosotros sabemos quiénes son ellos, ¿sí? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde? Y mire lo que dice: y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué le hizo falta a esta gente? Entendimiento. Entendimiento. Relacionaron las situaciones de Jesús con lo natural, con una familia natural. No, no tiene nada sobrenatural. ¿Por qué resultó haciendo milagros de la noche a la mañana? ¿Por qué habla así? ¿Por qué esa sabiduría de él? Si no tiene escuela, ¿de dónde salió con esa sabiduría? Porque razonaban naturalmente, estás escuchando, y no había un raciocinio, no había una capacidad de razonar espiritualmente. Porque si ellos hubieran visto, escuche bien, no al hijo del carpintero, sino al Hijo de Dios. Si ellos no hubieran visto, escúchelo bien, no a un humilde Galileo que estaba allí, sino a Dios manifestado en carne, y para eso se necesita entendimiento espiritual, las cosas hubieran sido diferentes. Ahí dice la Biblia que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué era la incredulidad de ellos? Que no tenían entendimiento para comprender que quien tenían ahí al frente era al Mesías, era al mismo Dios que les visitaba, vestido de carne, manifestado en carne. Alabado el nombre de Jesús. Y no pudieron recibir de él, muchos no pudieron recibir de él milagros. Alabado el nombre del Señor, porque cuando vinieron con los ojos naturales. Este es el hijo del carpintero, es el hermano de fulano, perano, sultano y perencejo, es el hermano de las hermanas que nosotros conocemos, así que este no es nada. Les faltó entendimiento espiritual. ¿Estás escuchando qué importante es tener entendimiento espiritual? Ahora lea San Juan capítulo 2, verso 14 al 22. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Quién? Jesús. Y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume.
Y los judíos respondieron y le dijeron: oiga lo que dicen los judíos, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: mire, ¿saben la señal que les voy a mostrar? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, oiga bien, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Porque eso es lo que piensa el hombre natural. Jesús estaba hablando de él, del cuerpo de él, que lo iban a destruir y al 3er día se iba a resucitar. Y ellos miraron, fue al templo que Jesús estaba limpiando, está escuchando, de donde sacó volcó las mesas y echó para afuera las palomas y todo lo que había allí. Ellos estaban mirando, oiga, en 46 años se edificó este templo y dice que en 3 días lo destruye y lo vuelve a construir. Porque así razonan los naturales. Ese es el entendimiento de los naturales. ¿Me está escuchando? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cómo no entender esta gente que estaba comercializando en la casa de Dios? Que vendían y compraban palomas, que cambiaban monedas ahí en el templo, porque lo habían convertido en un centro de comercio. ¿Cómo no entender que de un momento a otro llegó alguien que toma las mesas y las voltea, que saca las palomas de las jaulas donde las tienen encerradas y las saca para afuera? ¿Cómo no entender que quien ha entrado ahí, está escuchando, es el mismo dueño de esa casa? Porque él dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y ustedes la tienen convertida en una cueva de ladrones. Hermano, más claro Jesús no pudo haber hablado. Que la gente hubiese entendido en ese mismo instante: si llegó con esa autoridad, si llegó de esa manera, tiene que ser alguien, él tiene que ser el Mesías, él tiene que ser el dueño de esto aquí, que vino a hacerlo respetar. Pero no, comenzaron a razonar y hasta se enojaron, no entendieron que quien pasaba por allí, que quien estaba allí era su Mesías, era su Salvador, que venía a brindarles la salvación. No entendieron.